Yo he oído chicos presentarse, de segundo semestre presentarse, con mucho gusto, yo soy el chef fulanito, yo soy el chef sultanito, mi rey, tienes 2 meses en la carrera, no puedes decir, el chef es un cargo. O sea, no te puedes decir como si encontraras a 2 chicos estudiantes de administración. Buenas tardes, yo soy director general. Yo soy director general Juan. Pues no. Sí, claro. No podemos seguir viendo así la cocina. Y en relación, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes más o menos de gastronomía vienen a comer al restaurante? ¿O has notado los cambios más en la juventud o en la gente grande con respecto a los cambios que están dando? Lo he sentido a todos niveles. Por el tipo, por el estilo de restaurante, no es un restaurante que sea de moda. Es un restaurante de cocina muy clásica con un servicio muy clásico. Entonces, la clientela local que siempre ha tenido, la clientela de oficina, de trabajo, de empresas, sí nota el cambio en cuanto a... notan una mejora, pero muchas veces no saben ni por qué. En algunos casos sí lo he notado, por ejemplo, en el caso de cuando empezamos a dejar de comprar masa, que era un molino tradicional, lo que se llama masa tradicional, a cuando empezamos nosotros a traer los maíces de diferentes regiones y hacíamos el proceso de nixtamalización aquí sí lo notaron inmediatamente. La elaboración del pan lo detecta inmediatamente, ¿no? Incluso nos han dicho por qué no hacen para llevar, porque la capacidad de la cocina es para producir para el restaurante, no da para poner un expendio a venta a la calle del pan. En cuanto a algunas recetas, mucha gente no conocía muchas recetas, muchos recuerdan algunas cosas de su casa, por ejemplo, ¿no? Es que yo no había vuelto a probar tal cosa hasta ahorita, o incluso con alguna amiga mía, Josefina Santa Cruz, que ha probado algunos platos, me decía, es que este se hacía igualito en mi casa. Y hemos detectado similitudes en las cocinas de nuestras familias, pues porque lo probamos en Icos. Claro. Y es como jugar con esta memoria gastronómica, ¿no? Jugar con la memoria que en algún momento, cuando te reunías en la casa, que la abuelita preparaba y son estos platillos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre o cómo decides, ok, voy a emplear este tipo de cocina? Rentablemente no creo que sea la mejor idea, es decir, hay maneras mucho más fáciles de sacar dinero. ¿Cómo decides, ok, yo voy a respetar la cocina en lugar de ser un lugar rentable, un lugar negociable 100%, voy a respetar la cocina mexicana? ¿En qué momento? Precisamente ese experimento no lo hice yo, lo hizo mi papá. Cuando se decidió por hacer las cosas bien hechas, no buscando el precio, y se diciendo no meter X número de cubiertos o menús económicos, cuando dejó de preocuparse por eso y decidió disfrutar la parte de ser restaurantero y de ofrecer comida bien hecha, fue cuando económicamente le fue mejor. Sí es mucho más complicado, mucho más difícil, pero es mucho más satisfactorio. Y gracias a Dios, creo que pocos restaurantes ahorita pueden decir que financieramente sean una empresa sana en estos tiempos de crisis. Sí. Y gracias a Dios ahorita, Nicos, los dos son empresas que se mantienen como empresas sanas. Estamos en momentos negros. Entonces es preocuparse primero por hacer bien las cosas. Es una cuestión de ética. Si cobras por hacer un trabajo, hazlo bien. Haz un buen trabajo y cobra justo por él. Y viene un concepto de slow food. Bueno, limpio y justo. El producto que tú vendes tiene que ser bueno en cualidades nutricionales, bueno en cuanto a sabor, en cualidades gustativas, limpio, obviamente que no tenga elementos que te hagan daño, pero también limpio con la naturaleza, ¿sí? Tiene que ser respetuoso, no tienes que comer camarón barato, que sabes que está degradando determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, nos platicaba Carlo Petrini, que es el presidente mundial de Slow Food. En una ocasión se desmontan 2 kilómetros de litoral en la India para
hacer granjas de camarón. Esto depreda 4 kilómetros a lo largo de costas de la India, donde el pueblo pesquero no recibe ningún beneficio. Son grandes empresas transnacionales. Viene cualquier marejadita y se mete no sé cuántos kilómetros tierra adentro, ¿no? Acaba con pueblos, acaba con cultivos, acaba con un montón de cosas. Todo para poder comer camarón barato. Creo que yo no podría decir que ese es un producto gourmet, por más que sean camarones. Entonces tiene que ser, te digo, limpio, ¿no? Limpio con la naturaleza, respetuoso con la naturaleza y contigo mismo. Y justo para todos, para el que lo produce, también justo para el que lo comercia, justo para el que lo consume y lo transforma, nosotros, y el consumidor final. Justo para todos. El consumidor tiene derecho a recibir un producto que valga el precio que está pagando, pero también todos en la cadena tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo. Yo como cocinero, como restaurantero, como transformador de producto primario en platillos, tengo derecho a vivir de mi trabajo. Los meseros también, cocineros también, administrativos también, el valet parking también. Y el proveedor que me trae los productos de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Jalisco, de Ensenada, de todos los productos que nos allegamos, que como vimos desde el México prehispánico, cuando al emperador le traían su pescadito fresco de Veracruz, todos tienen derecho a vivir de manera justa por su trabajo. Lo que no se vale es yo quedarme con una tajada mayor con respecto al producto. Con respecto al producto. El que se lleva la mayor parte, porque producir determinado producto puede pasar meses para poderlo cosechar en la siembra, cosecha, terminada, etc. Entonces, pues es justo que se lleve la mayor parte, ¿no? Tu margen de utilidad debe ser adecuado al tiempo y el trabajo que está realizando. ¿Y qué tan complicado ha sido acercarse con los productores? Y una vez que te acercas con los productores, quiero yo hacer como la pregunta así que es generalmente una bomba, ¿no? ¿Qué tan mal está la producción en México? O sea, ¿qué tanto se ha degradado a partir de las cadenas transnacionales? O sea, ¿qué tan grave es el asunto? ¿Qué tan grave que en alguna ocasión, por ejemplo, que empezó a servir crema de rancho, alguien en alguna mesa pide un poco de crema, llega la crema, que es ligeramente no amarilla, con un color marfil, y el niño pone cara de horror. La mamá regresa indignada a la crema y dice que ¿qué es eso? Que el niño le dio asco. ¿Qué quieres de la marca fulanita de tal? Industrializada. Se la mandé a comprar, le destaparon ahí mismo su botecito, blanca. Estoy tratando de buscar algo tan blanco como esa crema, y creo que ni la vajilla. Así de grave, ¿no? Que no reconozcamos muchas veces o prefiramos agregarlo, saborizantes químicos, polvitos de consomé y demás a todo, porque si no las cosas no nos saben. Yo incluso en un concurso de cocina decían que eran muy respetuosos de la receta tradicional de la familia Tratoceros que habían investigado, y invariablemente a todos le pusieron su polvito mágico. En un momento dado, yo les dije, bueno, no sé si estén enterados, pero el chef que tengo a mi izquierda es Raúl Trasnoceros, es heredero de esa receta y de esa familia que ha preservado la receta de los chiles en nogada. ¿Están conscientes de ello? De que le están dando en la torre a la receta de su familia que se ha preservado durante siglos, al ustedes mejorarla, poniéndole jugo sazonador y salsa inglesa y polvitos al relleno. Entonces se ha deformado el gusto. Si no es con esos productos, la gente siente que no tiene sazón, que no tiene sabor. Cuando es un problema, pues incluso ya médico, ¿no? El glutamato sí es un potenciador de sabor, da esta sensación placentera por proteico, por ese sabor proteico que agrega las cosas, pero llega a ser adictivo
y va destruyendo cualidades gustativas, tanto olfativas como gustativas, ¿no? Si no tiene un exceso de sal y dulzor, ya no nos saben las cosas. Claro. Y que ese es uno de los grandes problemas con las generaciones nobles, ¿no? Que como mencionabas hace un momento, se inserta la mujer en el mercado laboral, de repente económicamente ya no alcanza con el salario de uno, pues tienen que trabajar y se empiezan a preparar muchas comidas para el niño a partir de esto, ¿no? De estos polvos mágicos, porque ya no da tiempo de estar 4 horas. Y entonces, por ejemplo, los niños cuando prueban las cosas, a mí me pasa mucho con el chocolate, ¿no? Si la gente está acostumbrada a comer manteca vegetal en lugar de cacao. ¿Cómo se está trabajando para revalorizar todos estos sabores? Para enseñárselos, porque ya ni siquiera podríamos decir defenderlos con las nuevas generaciones, sino para enseñárselos a las nuevas generaciones y cómo están respondiendo, al menos aquí dentro de los platillos. De entrada, desde el que es la cara directa con el comensal, es el vendedor, ¿no? El mesero, el auxiliar, capitanes. Es enseñarles a detectar precisamente esa sensación de grasa vegetal, y nos hemos basado en los manuales educativos, precisamente para niños, para educación del gusto, de slow food, los mismos ejercicios que se le hacen a los niños en Europa para educación del gusto, se los hacemos aquí. Al mesero estar consciente de lo que está probando, lo que está vendiendo, lo transmite al comensal. Y muchas veces no tiene que dar una explicación tan técnica de, mire, si usted pasa la lengua por el paladar y descubre que tiene una capita, eso es grasa vegetal. Entonces usted pruebe el pan de Nikos y descubrirá que no le deja esta capita, entonces nuestro pan no tiene grasa vegetal. No tiene que irse tan técnico. El mesero simplemente, al tú estar oyendo a un vendedor que está convencido del producto, con ver la expresión que tiene, te lo vende. Y eso lo aprecia. Va el cliente a otro lado y dice, no es lo mismo, no está igual. La tortilla, pues, la tortilla es diferente, y es de maíces de colores, y te la cambian. Constantemente están metiendo diferentes maíces y diferentes tortillas. Entonces, ir a un lugar donde te sirve la tortilla de máquina, pues sí, nos lo han comentado, ¿no? Que ha sido decepcionante ir a otro lugar que tiene tortilla de máquina, cuando están acostumbrados a comer todos los días, porque su oficina está cruzando la calle, con tortilla recién hecha, con maíces criollos que tienen otro sabor y otra cualidad y otra textura y otro aroma. Y en estos tiempos de crisis, ¿has perdido alguno de tus productores que, por ejemplo, haya tenido que dejar de trabajar porque ya no le da? Algunos que no se han podido transformar, algunos que no han podido o no han querido adecuarse a finalmente toda esta parte de globalización y de este mercado laboral tan competido en la Ciudad de México, también tiene su parte positiva, ¿no? La gente que viene a un restaurante está mucho más informada, está mucho más enterada. Ya oyes hablar de, por ejemplo, en el caso de los vinos, ¿no? Distinguen las cepas y distinguen las cepas por su origen regional. Es un mercado más culto o más enterado, se vuelve más exigente. Entonces los tipos de crianza con los animales, los tipos de sacrificio han evolucionado, y en muchos sentidos para bien. Por ejemplo, ya existe una certificación TIF para las carnes, cosa que antes no existía. Entonces era cuestión de suerte, ¿no? Pues más de suerte, ¿no? Ver que alguien tuviera ensayo y error, ¿no? Si comías 3 veces esa carne y no te hacía daño, entonces sí estaba cuidadita. Tipo de crianza, ¿no? de los mismos animales, la producción lechera, ¿no? Existe ahorita un problema que la legislación está muy estricta con los quesos de leche cruda, cuando se han hecho tradicionalmente toda la vida, pero antes no estábamos enterados, o no lo queríamos ver. Me estoy refiriendo a los habitantes de la ciudad. Sí, claro. La gente en el campo, en su región, conoce sus quesos y cómo son elaborados. Nosotros en la ciudad teníamos esa dificultad. Entonces, algunos no han querido transformar su sistema de producción,
no han querido apoyarse un poco de la tecnología, hacer análisis de laboratorio a sus productos, que ahora ya es accesible, ¿no? Yo tengo un laboratorio enfrente donde constantemente estamos haciendo de determinados productos de alto riesgo, quesos frescos, lechugas, cilantro, que eso es lo más difícil, para verificar la calidad del producto que tenemos en el restaurante. Pero eso es porque en muchos sentidos es mi obligación como profesional de hacer. Yo estoy tratando de vender un producto que sea sano, porque estoy cobrando por ello. Claro, claro, claro. Bueno, y ahorita que mencionas lo de los vinos, ¿ha sido complicado con la clientela del solo hacer el vino mexicano? Ha sido un proceso que se ha ido transformando. Mi papá empieza, don Raimundo, promoviendo el vino mexicano de una forma muy casera, ¿no? Como era esta cocina, ¿no? Como se usaba antes, ¿no? Tenías una barriquita, le abrías la botella, ponías una jarra y te servías de la jarra del vino. Entonces, empezó vendiendo vino mexicano de esta forma. Siempre se ha hablado de los vinos de Francia y su gastronomía, los vinos españoles y su gastronomía, ¿no? Los vinos portugueses y su gastronomía. Entonces mi papá siempre fue un defensor de la idea de que los vinos que se producen en cada tierra tienen que ir con su gastronomía, no se hacen. Por eso se ha seleccionado ese tipo de uvas, porque ese tipo de uvas es el que se adapta a ese tipo de tierra y combina con ese tipo de cocina. Para eso están hechos. Entonces que la cocina mexicana debería ir con vinos mexicanos. Esta idea la refuerza mucho en los años 80, cuando se hacían muestras de comida y vinos mexicanos. En el Camino Real se llegaron a hacer, que eran varios restauranteros de Azcapotzalco reunidos en hacer un festival de cocina mexicana tradicional. Llegó a ser tan importante que el único local suficientemente grande en el Camino Real, que era lo más cercano, ¿no? Donde podía albergar este tipo de evento, y era cocina y vino mexicano. Entonces, para mí nunca fue extraño este tema. Siempre tuvo una opción, dos, a veces más, a veces menos, de vinos de otros lados como opción. Y precisamente en algún viaje que tuvimos la oportunidad de hacer, llegamos a cualquier lugar, o sea, en Francia, ¿no? Tienes una selección de vinos de Val de Loire, de Borgoña, Burdeos, tal. Llegamos a España y había Riojas, Albariño, no sé qué, y tenías varias opciones de vinos regionales. Y por ahí abajo de la carta, una o dos etiquetas de un australiano y a lo mejor un neozelandés, ¿no? ¿Y por qué México tendríamos que tener, más siendo cocina mexicana? Si eres otro tipo de cocina, lo entiendo, claro. Pero siendo cocina mexicana, la base debe ser vino mexicano. Y no estoy peleado con los vinos franceses, ni con los italianos, ni con ninguno. Pero lo correcto era ofrecer vinos de diferentes regiones de México. Porque finalmente la cultura del vino, pues la heredamos de Europa. Entonces, pues hay que ser respetuoso con cómo se lleva esta cultura del vino, ¿no? Diferentes regiones con diferentes características, explicar un poquito estos vinos para qué están hechos y con qué se van a consumir, y sin pretender educar a nadie, ¿no? Simplemente explicarlo, ¿no? Dar la opción de sugerimos que esto va mejor con esto. Y poco a poco la misma clientela fue eliminando las muy poquitas etiquetas de vino, que fueron dos durante los últimos 2 años, 3 años, antes de que pues el mercado lo pidió. El mercado dijo, no, ya estoy convencido de la calidad del producto porque ya lo he probado de forma cotidiana. Entonces, pues, no lo compro, no compro vino chileno, no compro vino español, que eran las últimas 2 etiquetas que nos quedaban. Los clientes que tomaban esas etiquetas cambiaron a vino mexicano. Nadie me compraba el vino. No fue tampoco una decisión demasiado audaz. Ahora el 70% de la carta, desde siempre, fue vino mexicano. Cuando más vino se llegó a tener en la carta
creo que fue un 35% de la carta eran vinos importados. El resto siempre fueron mexicanos. O sea, una gran mayoría del vino siempre fue vino mexicano. Y bueno, ya nada más para terminar, muchos de los chefs que son celebridades ahora, como Patricia Quintana, como Ricardo Muñoz Zurita, como el mismo Daniel Badía, Enrique Olvera, José Ramón Castillo, que emplean a México o que están tratando de educar, pues por llamarlo de alguna manera, educar a la gente, sienten como una especie de compromiso. Sabemos de tu compromiso filantrópico con la parte de Chefs al Rescate, ¿no? Y bueno, del compromiso dentro de la cocina con Slow Food. Pero tú, ¿cómo qué responsabilidad crees que es la que debe de mantener un cocinero mexicano siendo una celebridad? Pues tenemos el ejemplo muy claro, ¿no? Dime uno de estos grandes cocineros, Alicia, Patti, desde esta generación, Ricardo, Enrique, y Dani Obadía, José Ramón Castillo, de la parte más joven. Uno que no investigue sobre sus productos, todos. Las que empezaron con este tema fueron precisamente Alicia y luego poquito después para Quintana, ¿no? Que siguen trabajando intensamente, todos, siguen investigando todos. Hace algunos años Alicia me habló un día, un domingo, y dijo: estoy acabando de leer los recetarios de cocina indígena, de culturas populares, y me doy cuenta lo poco que sabemos de cocina mexicana. Esto se llama humildad. Entonces, creo que todos ellos, a pesar de ser celebridades, manejan mucha humildad en su quehacer profesional. Ninguno dice que lo sabe todo, ninguno se siente que lo sabe todo. Todo el tiempo están tratando de aprender cómo hacer las cosas mejor hechas. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es ética. Conocen profundamente lo que están haciendo, investigan profundamente todo lo que están haciendo. Cada vez se enamoran más de lo que van conociendo y lo conocen, lo aprenden y lo transmiten. Lo transmiten en los menús de sus restaurantes, en sus libros, en sus programas de televisión. Todo eso es parte del compromiso que tenemos como ciudadanos mexicanos al haber tenido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecer al chef Gerardo Vázquez y bueno, los esperamos en una próxima cápsula. Muchas gracias.